Muy buenos días, alcaldes, alcaldesas, presidentes de Diputación, miembros de esta Cámara, amigos y amigas. Bienvenidos todos al Senado. En nombre del presidente Ander Gil, que nos encuentra hoy en Madrid, me corresponde darles la bienvenida, agradecerles su presencia y desear que este sea un encuentro que resulte del máximo interés, puesto que se presenta un trabajo que yo creo que vale la pena conocer en su integridad. He tenido ocasión de leerlo y creo que es muy interesante y muy inspirador para el tema del que se ocupa. Un tema que, por cierto, ha encontrado en esta Cámara Territorial un espacio propio de debate. En el año 2020 se creó aquí la Comisión Especial sobre Despoblación y Reto Demográfico, una comisión que ha recibido ya muchas comparecencias y ha producido también muchas mociones, es decir, muchas iniciativas dirigidas al Gobierno en lo relativo a la lucha contra la despoblación y el reto demográfico. Muchas de esas iniciativas, de hecho, están siendo ya desarrolladas, implementadas por el Gobierno a través de la recientemente creada Secretaría General para el Reto Demográfico, cuyo titular, Francesc Boya, nos acompaña esta mañana. Estamos, por lo tanto, en un lugar muy idóneo para la presentación de este texto, de este informe, y quiero en particular felicitar a mi amigo Manuel Campo Vidal, periodista de reconocido prestigio, que en estos momentos es presidente de una escuela de negocios, Next Education, y es también el titular de la Cátedra de Reto Demográfico y, por lo tanto, el principal impulsor de la iniciativa que nos reúne hoy aquí. Voy a darle, en primer lugar, a él la palabra y reitero mi agradecimiento por la presencia y por la participación de todos ustedes, tanto en la realización del propio trabajo como en su compromiso con una de las cuestiones más relevantes para la convivencia hoy día en nuestro país, la búsqueda de un mayor equilibrio territorial, demográfico y social. Manuel, cuando quieras. Muchísimas gracias, señora vicepresidenta, señor secretario general de Reto Demográfico, Francesc Boya, senadores, alcaldes, presidentes de la Diputación, líderes territoriales, porque aquí hay algunos representados y tomarán la palabra, amigas y amigos. Un saludo también a los que nos están siguiendo en streaming. Muchísimas gracias al Senado por acoger la presentación de este estudio. Ya estuvimos el año pasado en condiciones un poco más estrictas, por razones obvias, pero ya presentamos entonces una mirada a cómo está el mundo rural. Y el mundo rural está despertando. Hay una batalla por reequilibrar España. España es un gran país, aunque a veces se ponga en duda, pero solo hay que salir al extranjero para que nos lo reconozcan. Pero es verdad que tiene desequilibrios, desigualdades económicas, desequilibrios de género, que se ha avanzado mucho, pero no lo suficiente, y desequilibrios territoriales. No puede ser que el 85% de los españoles vivamos en el 15% del territorio español, porque eso crea un arco voltaico de tensiones que es muy difícil de soportar y tiene peligros no solamente frente a las desigualdades, sino también incluso riesgos medioambientales. Nosotros hemos podido hacer este estudio, de nuevo, desde la Cátedra de Reto Demográfico y Despoblación de Next Education, con el apoyo de la Fundación AXA, y en este caso se incorporaba Hispasat, a los cuales agradecemos su ayuda, para tener todavía una mayor muestra. Han respondido más de 320 personas que son representantes de alcaldes, de alcaldías, de diputaciones, del grupo de emprendedores que hemos incorporado, del grupo de jóvenes que hemos incorporado, de la red de periodistas rurales que desde el primer momento está agitando positivamente esta recuperación del protagonismo del medio rural en España, de la Red Española de Desarrollo Rural, de FADEMUR, la organización, la Federación
de mujeres del mundo rural y de otras también, entre ellas femenbalses. Muy importante, hay 1.200 pantanos en España. No se sabe que este es el país más montañoso de Europa después de Suiza como altitud media. Y eso hace que más de 600 personas 600 ayuntamientos estén en una organización preocupados también por el fin de las concesiones, y también tomará la palabra su representante, que es además alcaldesa de la Puebla de Castro en Huesca. El estudio realmente son 29 preguntas a 6 grupos distintos que en sus combinaciones nos da una riqueza analítica realmente espectacular que no vamos aquí simplemente a resumir, vamos a dar unos titulares y les invitamos que en la página web de Next Educación y en otras páginas web que lo van a albergar, de la España despoblada, de algunos periódicos, el estudio es abierto, es para devolvérselo a la sociedad, pero sí quisiera avanzar algunos de los titulares principales que nos da este estudio denominado Evolución de la percepción de los avances en la España despoblada entre el año 21 y el año 22. ¿Por qué tomamos de referencia el día 31 de marzo, es decir, mañana? Porque mañana se cumplen 3 años de aquella manifestación llamada de la revuelta de la España vaciada, que los amigos de Teruel me encargaron la redacción del manifiesto y leerlo junto con Paloma Zuriaga de Radio Nacional de España, en la Plaza de Neptuno, que marcó el principio de una eclosión, de una respuesta ordenada, pacífica, y no como sucedió en Francia con los chalecos amarillos, en favor de unos territorios abandonados durante décadas. Yo diría que durante más de un siglo, porque la emigración en España, como sabemos, empieza en el último tercio del siglo XIX y no a mitad del XX, como creen realmente muchas personas. En esos 3 años, y a pesar de la pandemia, se ha avanzado muchísimo. Pero convenía preguntar dónde estamos, qué percepción tenemos, por dónde quieren ustedes que continuemos. Les diré solamente algunos titulares del estudio que está a su disposición. Todos estos 323 líderes rurales, algunos son personalidades o están en una cátedra o son personas muy significativas o hacen muchos artículos a propósito de la cuestión, nos dice el 50% que sí, que percibe avances en la España despoblada, pero un tercio cree que todavía estamos igual. Ahí dentro hay un 15% que dice que estamos peor y un 15% que dice que estamos mejor. No es una contradicción la reducción de los que creen que hemos avanzado algo. Nuestra interpretación en la cátedra es, allí donde había un proyecto y se ha realizado, el nivel de satisfacción se ha disparado positivamente. Pero si no, los que siguen en la expectativa, pues creen que estamos parados y que tenemos que seguir apretando y que tenemos que seguir insistiendo en nuestro trabajo. Casi 2/3 de los jóvenes rurales, atención, porque este año hemos introducido el capítulo jóvenes y el capítulo emprendedores, y han resultado ser los más críticos. Los jóvenes dicen, casi 2/3 de ellos, no apreciamos avances en nuestro territorio. Y, de nuevo, las entidades bancarias, la asistencia médica, el retroceso de los comercios son, y así se señala y se denuncia, los servicios que han retrocedido más en el mundo rural. Por lo tanto, hay avances, pero hay preocupación. Gran expectativa, desde luego, por los fondos, y no solamente los Next Generation, sino también otros, pero todos sabemos que después muchos fondos no se llegan a solicitar en su conjunto porque no se saben cómo pedir, o se piden mal, o se piden para cosas que no corresponden al epígrafe de la cuestión. Sabemos todos el caso del Fondo Next Generation, que te dice digitalización y medio ambiente, y hay quien lo pide para obras, y no es para obras. Habrá otros que puedan ayudar para obras, pero hace falta una cualificación de los agentes en el territorio para poder pedir mejor las cosas, para entenderse mejor, y por eso nosotros en Next Educación hemos creado este diplomado en territorio rural inteligente para que hable de digitalización, de las claves básicas de la sostenibilidad y desde luego también de comunicación, porque uno de los problemas que tenemos, y lo he compartido con algunas de las personas que están en esta sala, es que quizá no lo contamos suficientemente bien. Y hay un clamor en el mundo rural positivo, encauzado,
pero en todo caso que genera una polémica y un debate enormemente interesante, y nosotros lo hemos expresado con toda la claridad posible. Miren, los ayuntamientos y las plataformas, curiosamente, esas son sus respuestas, ayuntamientos y diputaciones se muestran más optimistas que los emprendedores, que son el grupo más crítico, jóvenes y emprendedores. El paso más positivo, según 3/4 partes de los consultados, es la mayor presencia mediática del problema. Afortunadamente, desde aquel 31 de marzo de 2019, medios nacionales, primero de una forma muy catastrofista, luego ya de una forma más ordenada, pues no parecía que en el mundo rural todo eran desgracias y eso era disuasorio, y hay grandes emprendedores, hay grandes iniciativas, hay cosas muy brillantes que hacen los ayuntamientos. Y el otro día pude estar hablando de territorio rural inteligente en la provincia de Almería y me llevaron a pueblos del interior. Todos los pueblos de la provincia de Almería tienen un cajero automático. Bueno, incluso algunos que no tenían antes entidad bancaria, con lo cual, digamos, ahí se combate la exclusión financiera, pero también hay exclusión burocrática, porque la complejidad para pedir las ayudas, etcétera, nos está conduciendo a que algunos no lleguen. El secretario del ayuntamiento pues no tiene por qué saber y no sabe normalmente. A algunas diputaciones no les dejan contratar, ya lo dirán ellos, si quieren, a algunas personas adecuadas para la cuestión. Hay que hacer un gran esfuerzo y hay que seguir haciéndolo. Pero en todo caso, nos ha llamado mucho la atención algunas coincidencias. La mayor presencia mediática lo reconoce todo el mundo. Ya estamos en la agenda mediática. Tenemos que estar, y creo que estamos en la agenda política. Y hemos destacado en todo momento que aquel compromiso que tomó el candidato socialista en aquel debate que organizamos en la Academia de Televisión antes las elecciones del 10 de noviembre de 2019, de si llego al Gobierno crearé un ministerio para que se ocupe del reto demográfico, se concreta en la creación de la Secretaría General de Reto Demográfico, cuyo máximo representante, Francesc Boya, está aquí hoy con nosotros. Por lo tanto, estamos en la agenda mediática, estamos en la agenda política también, lo cual es positivo, pero hay una expectación muy importante que conviene responder. Y conviene responder con realidades. Y hay cosas que tenemos que no se aprovechan. Hay fondos que no se piden o se piden mal. Hay una demanda general, reconoce todo el mundo, de telecomunicaciones. Bueno, pero resulta que en lugar de esperar años a ver si llega la fibra óptica a un pueblo, que a todos los lugares no va a llegar, ni al último huerto ni a la última granja, resulta que España tiene la inmensa suerte, a diferencia de otros países europeos, de tener un satélite y a lo mejor no se aprovecha o se aprovecha poco. Bueno, pues aprovechemos lo que tengamos en mano. Y yo creo que son realidades que a veces, por una dificultad de comunicación entre nosotros, no lo hacemos saber. Y tenemos más posibilidades de las que realmente nosotros utilizamos. Se critica, desde luego, la descoordinación entre administraciones, la falta de conectividad en muchos sitios, aunque se puede resolver, y la brecha digital. Desde luego, el medio rural español está mucho más envejecido y mucho más masculinizado, como demuestra los análisis estadísticos que hacemos y que están a disposición de todas las personas que hay ahí. Y, desde luego, una mirada hacia las empresas. Fue muy celebrado, ya lo hemos comentado, que Correos en un momento determinado creara Correos Market, que era una plataforma para ayudar a los emprendedores. Muy positivo. Ha sido también apreciado algunas cosas que hacen algunas entidades bancarias. Aquí hay alguna presente, yo lo cito siempre y no es ningún tipo de publicidad. Eurocaja abre entidades bancarias sucursales donde otros las han cerrado anteriormente. Bienvenido sea, si el pueblo responde. Están otras, Cajamar, etcétera, muy vinculadas al territorio. Cuando una gran empresa, sea la que sea, Hispasat, Red Eléctrica, Correos, algunas entidades bancarias como las citados y otras, miran hacia el mundo rural, no solamente está la ventaja de lo que aportan en sí, sino que generan mayor confianza en las personas que están en el territorio rural, porque dicen no estamos solos. Y algunas cuestiones más, dos más, que quiero resaltar, que dice el estudio. Todo el mundo entiende que el mundo rural hoy es más valorado por la España urbana que antes de la COVID.
Y eso es enormemente importante, porque a efectos de salud muchas gentes comprendieron que es más sano vivir en un pueblo que a lo mejor pues, el posible contagio en una aglomeración por transportes o por lo que sea en una gran ciudad. Así que tengámoslo presente porque eso ha sido positivo. ¿Qué hemos detectado también? Y así lo responden los 323 líderes que han respondido a nuestra encuesta. Hubo en algunos sitios un significativo repunte del empadronamiento. Por lo tanto, eso es positivo. También es verdad que después, porque empezó el curso, porque se normalizó la situación, se ha ido diluyendo ese efecto. Nos marcó una posibilidad, pero no la llegamos a concretar del todo. En cualquier caso, está ahí y es positivo. Y la otra gran coincidencia de todo el mundo es que también para el mantenimiento, para la sostenibilidad del equilibrio medioambiental en España es absolutamente fundamental la contribución del mundo rural. No solamente por lo ambiental, sino para la propia cadena de suministros en España. No nos podemos imaginar lo que hubiera sido la pandemia sin el trabajo de agricultores, de ganaderos, de transportistas, de empleados de supermercados, porque si además de la gravedad de la crisis se hubiera sumado una quiebra del sistema de la cadena alimentaria, pues hubiéramos tenido un drama de condiciones, de resultados muy imprevisibles. Por lo tanto, el resumen del estudio es: estamos en el buen camino, hay una gran expectativa, hay mucho valor en el mundo rural, pero el mundo rural necesita respuestas más rápidas. Y a veces la propia burocracia de la Administración, y lo digo también en descargo de quienes están, y nos consta, estirando para que se produzcan las cosas, pues está con una mentalidad de muy poca, digamos, sensibilidad o con decretos que muchas veces se han padecido, redactados con una mentalidad urbana, cuando estamos reclamando todos que haya una lupa rural. Cualquier decreto, cualquier ley, cualquier disposición que pueda afectar al mundo rural debe ser leída también con una visión desde el punto de vista de cómo afectará esto al mundo rural. Porque a lo mejor se toman decisiones en el confort urbano que no son relevantes o pueden ser perjudiciales en la situación del mundo rural. Esas son, en líneas generales, las grandes conclusiones de un estudio que, como digo, se consultó a 323 personas, dividido en 6 grupos, y lo que es importante es que en el cruce de esos análisis nos podemos encontrar cosas muy interesantes, como por ejemplo, otro dato importante que probablemente sorprenda: el 57% de los consultados les parece interesante que algunas de las plataformas se conviertan en candidaturas, que a algunos les puede sorprender, pero en todo caso tenemos realidades que ya hemos comentado en su momento. El año pasado, cuando presentamos aquí el estudio, estaba uno de los fundadores de Teruel Existe, uno de los fundadores de Soria Ya. Ellos ya son grupos parlamentarios, cada uno en su zona, y por lo tanto no tenía sentido que les invitáramos como movimiento social. Ojo con ese 57%, es un dato muy relevante que los primeros que lo han leído han quedado realmente sorprendidos. Y en el estudio que tenemos aquí y que está a disposición de todos ustedes, se complementa con algunos artículos, por ejemplo, de Judith Flores Paredes, que es directora general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias. También por el doctor Francisco García Pascual, antes en la Universidad de Lleida, ahora en la Universidad Europea de Madrid. Por la doctora Cassandra López Marcos, directora académica de Next Educación. Por Luis Sánchez de Jauregui, vicepresidente de la Fundación AXA. Por Jordi Hereu, presidente de Ispasat y exalcalde de Barcelona, tenemos que decirlo. Por Chema López Juderías, director del Diario de Teruel y persona muy activa dentro de la red de periodistas rurales. Por Denis Escudero, autor del libro La España que abandonamos. Y por José Manuel Cervera, analista sociológico, que nos da una visión desde Andalucía, porque en Andalucía, territorio de 8,2 millones de habitantes, la despoblación se produce de otro modo y merece también un tratamiento especial, como sabe bien la alcaldesa de Montoro, que también es una de las personas que intervendrá aquí. Si le parece, señora vicepresidenta, le voy dando la palabra a algunas de las personas que representan estos grupos para una breve intervención, para que escuchemos también no solamente los datos, sino también la música de cómo suena esto en el mundo rural en España. Muchas gracias, Manuel.
Entonces, le vamos a ir la palabra, por si cierra el secretario general, le vamos a ir dando la palabra a estas personas que van a intervenir. En primer lugar, doña María Ángeles Armisen es la presidenta de la Diputación de Palencia y vicepresidenta, por cierto, de la Comisión de Despoblación en la FEM. Le agradecemos mucho su colaboración. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos, señora vicepresidenta. Gracias. Mis primeras palabras son de agradecimiento a Manuel Campovidal, a la labor que están haciendo y, por supuesto, quiero saludar al secretario de Reto Demográfico, a Francisco Boya. Esta es la casa donde nos conocimos por primera vez y fuimos ponentes pues, de un estudio muy interesante que fue sobre abordar las zonas de montaña, la despoblación específica en las zonas de montaña, ¿no? A partir de ahí, pues por vocación y por devoción, creo que todos nos hemos dedicado a uno de los retos más importantes que tiene España y fundamentalmente yo diría que, si hablo en nombre de mi comunidad, que es Castilla y León, y de mi provincia, que es Palencia, pues sin lugar a dudas. Muy brevemente, porque de muchas cosas creo que todos los que estamos aquí ya hemos leído, hemos escuchado, y llevamos tiempo, desde el año 2017 que se crea, por primera vez el comisionado de reto demográfico, pero que después se ha profundizado y ahora vemos que hay un ministerio vinculado a la transición ecológica y reto demográfico, ¿no? Yo diría que el primer logro lo ha dicho Manuel Campovidal, muy activo en ello y muy vinculado, que es la presencia en la agenda pública y no solo en la agenda institucional, sino hablo de agenda pública como un concepto muy amplio. Agenda institucional, pero agenda de comunicación, agenda de organismos, de asociaciones, de toda la estructura, yo diría, social de España, que por primera vez casi ha escuchado esa voz del medio rural en las calles de las grandes ciudades. En segundo lugar, yo diría en esa valoración de estos últimos años que, además de incorporarlo a un ministerio, todos sabemos que cuando hablamos de reto demográfico hablamos de un concepto muy transversal y con una labor muy difícil que tiene Francisco Boya y sin duda el Ministerio de Reto Demográfico, porque la transversalidad es ese proyecto donde se ha llevado a cabo un proyecto. El proyecto es absolutamente transversal en el territorio y tiene que partir del territorio también y dar solución a una diversidad que a veces la Administración, y lo digo pues con cierto conocimiento, no está preparada en su organización y en su funcionamiento para abordar de manera transversal y simultánea determinados proyectos territoriales. Creo que es necesario vincular de una manera muy directa esta transversalidad a lo que es el área de política territorial, pero fundamentalmente también a la economía, a la transformación digital, que está en otro área pues, diferente, y sin duda alguna pues, a todo lo que tiene que ver con la financiación local y la financiación territorial. Creo que son tres aspectos. Yo sé que al final las competencias hay que asignarlas en algún área específica y dar visibilidad a ese reto demográfico, pero realmente esa transversalidad todavía está por trabajar mucho desde la propia gobernanza. Abordamos un reto muy difícil, y digo muy difícil porque ese proyecto que queremos todo para nuestro territorio tiene que ser intergeneracional, tiene que dar respuesta a quienes se han quedado y tiene que dar respuesta a quienes se quieren quedar, que son dos sociedades en algunos aspectos diferentes, ¿no? en sus habilidades, en su accesibilidad, etcétera. Por lo tanto, intergeneracional. En segundo lugar, conectado. Conectamos territorios, eso me lo ha oído muchas personas que a lo mejor en alguna intervención mía, digo que tenemos que pasar de conectar territorios, no de no hacer carreteras o ferrocarriles, pero tenemos que pasar a conectar personas, que es la verdadera conectividad y oportunidad para el medio rural. En tercer lugar, la movilidad. Y la movilidad que se ha incorporado al medio urbano de una manera rápida, novedosa, con toda la innovación tecnológica en el medio rural. Sin duda alguna, la movilidad es poco frecuente, no garantiza la permanencia en el territorio, en la movilidad diaria y con muchas dificultades. Por supuesto, los servicios, no voy a profundizar en ello, creo que en eso se avanza muchísimo en el medio rural y termino diciendo dos cuestiones muy importantes. En el CIS último tenemos que ir hasta el punto 45
para saber que la sociedad española piensa que la despoblación es un problema. En cambio, los que la vivimos pensamos que es uno de los 3 primeros seguro. Y acabo diciendo que lo urbano no es lo contrario de lo rural, somos los complementarios, nos necesitamos y nos complementamos, que queremos una solución rural para los problemas rurales, no una solución urbana para los problemas rurales, y que sin duda alguna todos los recursos que tenemos en el medio rural, como bien han dicho, desde los alimentos, el aire puro, el agua, etcétera, son imprescindibles para la supervivencia del medio urbano. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra ahora José Luis Vega Pérez, presidente de la Diputación de Guadalajara. Adelante. En primer lugar, un agradecimiento a que hoy me permitan dirigirme a todos ustedes, vicepresidenta y resto de autoridades. Tengo muy poco tiempo, me han comentado que prácticamente eran 2 o 3 minutos. Voy a tratar de ser breve y a la vez reivindicativo. Y voy a explicar casi la realidad de lo que es mi provincia, Guadalajara, en la que vivimos dos extremos. Por un lado, estamos pegados a Madrid, que se desborda, y tenemos un desarrollo muy importante en lo que es el corredor de Henares, y el resto de una provincia en la que sufre pues, con mucho la despoblación. Al final, hablar de España despoblada y no vaciada, lo que supone que vive mucha gente y buena gente en esas zonas rurales. Por eso es una reivindicación que nuestra provincia, por un lado, está pegada a lo que es Madrid y, por otro lado, a lo que son las provincias de Soria, Teruel y Cuenca, que van a tener una fiscalidad diferenciada. Por eso reivindico esas zonas adyacentes a nuestra provincia para que también se tomen en consideración y no se disparen moscas a cañonazos, sino que se tengan más concretamente comarcas, porque si alguna comarca destaca, pondría ejemplo la comarca de Molina Aragón, donde la densidad de población es menor que la de Laponia. Entonces, esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta. Se han dicho muchas otras cosas, pero una de las que quiero reivindicar, Manuel, y que conversamos en una comida, era que las leyes hay que hacerlas diferenciadas. Si no se hacen diferenciadas para los pequeños pueblos, al final tendremos problemas de gestión, que los estamos teniendo. Puedo ir a leyes concretas que ya se hicieron, la ley de contratos del sector público, otras leyes como en la gestión de fondos europeos, al final son muy tediosos para gestionar por los pequeños municipios, porque al final no tienen capacidad de gestión, porque algunos de ellos tienen 50 habitantes o 30 habitantes con un presupuesto de 20.000 euros. Cuando un secretario, un funcionario pasa cada 25 días, imaginar qué gestión puede hacer ese funcionario cuando el alcalde tiene una edad elevada y al final lo que pretende es que se mantengan los servicios de su pueblo. Por eso, que se tengan en consideración cuando se redacten las leyes la ruralidad, que se mire de otra perspectiva, desde lo urbano, porque al final hay que poner el ojo en esas situaciones. Y, de verdad, podría estar dando muchas otras reivindicaciones, pero bueno, el tiempo me apremia, eran 2 de las consideraciones que les quería hacer llegar y muy agradecido que hoy me permitan habérselas hecho y dirigirme a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, presidente. Y después de los presidentes de Diputación van a intervenir 2 alcaldes. En primer lugar, Ana María Romero, alcaldesa de Montoro, en Córdoba. Adelante. Muy buenos días y muchísimas gracias, querida vicepresidenta, desde la sensibilidad que sé que tienes con el mundo rural. Querido Francesc, que también es un orgullo tenerte de representante del mundo rural, creo que es un acierto. Y querido Manuel, muchísimas gracias por la invitación y por ese resumen que has hecho absolutamente maravilloso del estudio. Como representante municipal y con el orgullo de ser alcaldesa de un pueblo de la provincia de Córdoba, de Andalucía, es verdad, y como decías, Manuel, el mundo rural y el mundo agrario es muy diverso. Es un cuadro lleno de contrastes y no es lo mismo el norte de España que el sur, ni el este del oeste. Pero sí que es verdad que será también, como dices, que los alcaldes somos más optimistas quizás que el resto de los sectores que has planteado. Creo que el mundo rural tiene muchísimas más oportunidades que problemas y que abogo como alcaldesa por poner en valor esos recursos endógenos que tenemos y que tenemos que destacar de manera continua y seguir trabajando como se está haciendo hasta ahora con una política de Estado que era absolutamente necesaria para abordar los problemas que tenemos en el mundo rural.
pero no depende únicamente de los poderes públicos, también depende de las iniciativas de la sociedad civil y por eso también creo que es un acierto escuchar también a la parte empresarial. Y es verdad, y como también le he escuchado y te he leído en algunas ocasiones, España no está vaciada. España está muy viva, España tiene muchísimas oportunidades y creo que es triste que nos incorporemos desde el mundo rural al lamento y a la queja, porque creo que hay que trasladar a la España completa, que hay que dar un paso en positivo y, sobre todo, ofrecer todas las oportunidades que tenemos en el mundo rural. Es verdad que hay que ver y enfocarnos sobre las luces que arroja nuestro mundo desde un enfoque, como ya también se ha dicho, un enfoque multidisciplinar, un enfoque transversal, un enfoque que es poliédrico. Es verdad que hay una caja de herramientas absolutamente fundamental y que se ha aprobado por el Gobierno de España, que es la Estrategia Nacional frente al reto demográfico y esas 130 medidas. Pero también solicitamos desde el terreno de lo local que tengamos una coordinación desde lo que es la gobernanza compartida, desde la Administración central del Estado, desde las autonomías, desde las diputaciones, pero también que podamos participar desde lo local como ayuntamientos, que somos absolutamente fundamentales. Y también lo decía el presidente de la Diputación y a los fondos Next Generation, que no es fácil para un alcalde o una alcaldesa de un pueblo mediano o pequeño poder llegar a ello. Y dentro del mundo rural me vais a permitir un pequeño paréntesis y es la alimentación. Yo, que represento en parte al mundo agroalimentario, creo que es fundamental, es la columna vertebral del mundo rural. No es solamente en el mundo rural tenemos agricultura, tenemos muchísimas más cosas, pero es verdad que tenemos que basarnos y casi todo el territorio rural está ligado a la agricultura, a la ganadería y en algunos lugares también a la pesca. En un momento en el que está ahora mismo marcado por la incertidumbre y por la inquietud. Es verdad que hemos tenido grandes reconocimientos durante la época de la pandemia hacia el sector agrario, pero volvemos a tener un nuevo escenario que es la guerra de Putin contra Ucrania, que ha vuelto a poner otra vez en esta incertidumbre y en esta inquietud. El mundo rural y sobre todo el mundo agrario pide un reconocimiento, pide una mirada, pide una sensibilidad, que sé que la tenéis, pero que sobre todo ellos lo viven en estos momentos con un momento de debilidad, de pérdida, muchas veces también en la normativa como ataque. Estamos viviendo la crisis que vive el mundo urbano, de subida de precios de la electricidad, del gasóleo, pero tenemos también problemas adicionales y estructurales. Es verdad que se están tomando medidas para apoyar al mundo rural y el mundo agrario en este concreto, desde la modificación de la ley de la cadena, la nueva política agraria comunitaria, la lucha contra el cambio climático, pero también es verdad que tenemos que ir trabajando de manera irreversible y también acompasada a los tiempos y, por lo tanto, en momentos de crisis ahora mismo tenemos que sacar el mundo agrario, el mundo ganadero y el mundo rural de la situación y acompasar esos tiempos. Y, por lo tanto, solamente pediros que compartáis y que tiremos y que nos utilicéis a los alcaldes y a las alcaldesas que necesitamos desde esa política transversal y, sobre todo, desde la coordinación, desde el Estado y desde la columna vertebral también de las comunidades autónomas para llegar al territorio, porque somos la herramienta más fácil para llegar también y transformar desde esa diversidad de terreno y espacios en los que ahora mismo tenemos prácticamente despoblados y otros que es verdad que dentro del mundo rural son ahora mismo pioneros en muchísimas cuestiones. Así que muchísimas gracias. Gracias, alcaldesa. Cuando dice que los alcaldes somos más optimistas, créame que reconforta, porque además está en el estudio y está ahí planteado y eso es un elemento que empuja, ¿no? Tiene la palabra ahora Antonio Serrano Aguilar, es el alcalde de Peñas de San Pedro, de Albacete y senador. Adelante. Muy bien, autoridades, participantes, muy buenos días. También agradecer el que se me permita participar en este acto a Manuel Campo Vidal. Soy alcalde de Peñas de San Pedro, Albacete, un municipio de poco más de 1.300 habitantes con 12 pedanías, y sufro y veo cómo nuestros pueblos desde hace tiempo van perdiendo población y cómo la que se queda es la más envejecida. Se habla mucho de despoblación. Alcaldes de un signo y otro compartimos la misma preocupación, pero sin duda es un tema difícil y complejo de resolver y no hemos sabido verlo a tiempo. Para acometer este problema no hay una pócima mágica, desgraciadamente, pero tenemos que tener la valentía y la determinación de combatirlo desde todas las administraciones y desde todos los frentes. Se ha avanzado mucho en la concienciación de este fenómeno. Hoy toda la sociedad es consciente del problema de la despoblación. De hecho, se pretende hacer una política de Estado para atajarlo, que sin duda es necesaria, pues creo que es uno de los puntos fuertes para revertir este problema, es hacerlo de manera coordinada.
Creo que la primera gran decisión que habría que tomar, que podría ayudar a combatir la despoblación y que seguramente sería la más eficaz e inmediata, serían las reformas legislativas. No es posible que nuestros pueblos crezcan y progresen si no hay una legislación diferenciada. Y me refiero especialmente a la legislación urbanística y medioambiental, que es autonómica, y por eso es necesario que el Estado la coordine. Actualmente, por ejemplo, la legislación urbanística en mi comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, es la misma para la ciudad de Albacete, con 172.000 habitantes, que para mi pueblo, con poco más de 1.300 habitantes. Si queremos que la gente se quede en los pueblos, se hagan casas, se instalen empresas y negocios, tiene que ser más fácil hacerlo. Tiene que haber menos burocracia y menos trabas. En definitiva, tiene que haber una legislación diferenciada que incentive y discrimine positivamente a quien quiera construir su casa o proveerlas para terceros en el medio rural. Lo mismo ocurre respecto a la legislación medioambiental. Es tan restrictiva, tiene tantas limitaciones que hace inviable muchas inversiones en el medio rural. No es posible que tengan más derechos y protección los animales y las tierras que las personas, porque al final solo quedarán animales y tierras salvajes. El más interesado en preservar el medio ambiente es el que vive en el medio rural, pero tenemos que legislar a favor del agricultor, a favor del ganadero y del que monta un hotel rural, por ejemplo, o quiere montar una empresa. Si esta legislación no fuera tan restrictiva, también sería un gran incentivo para que los pueblos no se abandonen y se instalen nuevos pobladores. Es importantísimo también que haya una fiscalidad diferenciada en el medio rural. Para que un emprendedor, autónomo o empresario se plantee instalarse en el medio rural, tiene que serle más atractivo hacerlo que en un polígono de una gran población. Y esto solo puede ser porque haya incentivos importantes en materia fiscal, laboral, si no, no lo haría nunca. Y lo mismo para la fiscalidad en materia de vivienda. Tiene que haber una fiscalidad menor que sea atractiva para fijar población. Pues bien, una vez que en un pueblo es más fácil instalar una empresa o hacerse una vivienda por menos burocracia, legislación menos restrictiva y fiscalidad menor, pasaríamos a hablar de mejorar servicios e inversiones, que también son fundamentales para que una familia o empresa decida instalarse en el medio rural. Si queremos apostar por el medio rural, deben estar cubiertas estas necesidades de manera digna. Si no, nadie querrá vivir en un pueblo. Pero no olvidemos que la raíz del problema no es otro que la baja natalidad. Por eso debe haber una política integral de protección de la familia y que incentive la natalidad, apoyándola económicamente, porque tener hijos no puede ser una carga que descarte tenerlos a las familias. Y por eso las administraciones tienen que apostar fuerte pensando que es una inversión de futuro para sostener nuestro estado de bienestar. Sin duda, los fondos europeos pueden y deben ser una gran oportunidad para luchar contra la despoblación, mejorar servicios, construir infraestructuras, pero desde los municipios pequeños necesitamos asesoramiento y acompañamiento, no solo para los ayuntamientos pequeños, sino también para las personas que tienen alguna iniciativa que puede generar empleo y fijar población y que no saben moverse en la maraña burocrática. Necesitamos personas preparadas para tenerlas a nuestra disposición, para que no se pierda ninguna oportunidad en ningún municipio. Hay muchos municipios sin secretario o a tiempo parcial, donde el alcalde vive de su trabajo y no tiene tiempo ni conocimiento para encauzar proyectos para su pueblo y su gente. Creo que es importantísimo este tema. En fin, podríamos estar hablando horas sin parar de nuestro medio rural y su problemática, pero es hora de mayor responsabilidad, mayor implicación. Es hora de hacer política con mayúsculas. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde, y gracias por su intervención. Tiene ahora la palabra María Teresa Bardagil Anau. Ella es secretaria general de FEM Embalses y además alcaldesa de la Puebla de Castro, en Huesca. Adelante. Buenos días, señora vicepresidenta del Senado, secretario general de Reto Demográfico, y Manuel, presidente de Next Educación. Para la Federación de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses es un honor formar parte otra vez de este foro y agradecemos enormemente la invitación. Si bien comparto muchas de las cosas que los compañeros intervinientes anteriores han dicho respecto a lo que sería los municipios y la municipalidad y lo que esperamos, yo aquí represento a casi 600 ayuntamientos que integran la federación. La mayoría son pequeños ayuntamientos que, como el mío, la Puebla de Castro, en la provincia de Huesca, han sufrido las consecuencias sociales, económicas y medioambientales de la construcción de una central hidroeléctrica o un embalse, hipotecando su desarrollo a favor del progreso de otras zonas y del interés general. FEM Embalses nace hace 27 años con el firme propósito de defender los intereses de estos territorios solidarios que, olvidados al lado de las aguas de un embalse, observaban cómo el resto de España progresaba.
Entendemos que es ineludible que existe una deuda histórica con nuestros pueblos. A pesar de que cada vez somos más municipios los que nos vemos afectados porque los logros conseguidos a nivel tributario, como el IAE, que garantizaba unos ingresos estables para nuestros ayuntamientos, desaparece al caducar las concesiones hidroeléctricas y revertir al Estado, poniendo muchas veces en riesgo, sobre todo en ayuntamientos pequeñitos, el garantizar la prestación de los servicios básicos a nuestros vecinos. En Femembalses, lejos de caer en el desánimo, también somos optimistas. Creemos que estamos en un momento crucial. Según los datos de la Dirección General del Agua, hasta 2030 van a caducar un total de 255 concesiones de centrales hidroeléctricas, ¿vale? La verdad es que la oportunidad la vemos en que desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico se ha contratado una empresa y esta empresa, la que se ha contratado, entre otras funciones, tiene el análisis de cada una de las centrales hidroeléctricas que están en activo en estos momentos en España y, por otro lado, la tramitación de los expedientes de caducidad sin retrasos. Esto es una de las reivindicaciones que desde Femembalses siempre se ha hecho, ¿vale? Pero lo que entendemos, donde está la oportunidad, entendemos está en la función de esta empresa, en lo que sería la redacción de los pliegos que regirán las nuevas concesiones, ¿vale? En estos pliegos nosotros entendemos que desde luego tienen que ser diferentes a los que estaban hasta ahora y que esos pliegos permitían, por ejemplo, han permitido, por ejemplo, que Ricobayo se quedara vacío este verano. Estos pliegos entendemos que se tienen que adecuar a la nueva realidad, y la nueva realidad es a nivel medioambiental, no tiene nada que ver con hace 50 años, y también a nivel económico, porque realmente la mayoría de las grandes inversiones que se hicieron en estas infraestructuras hidroeléctricas ya han sido amortizadas, con lo cual la situación económica tiene que ser totalmente diferente. Por eso, los habitantes de esta España despoblada tenemos mucho que decir y por eso esperamos que sí que sea este el momento en que se nos dé voz en la elaboración de estos pliegos y se atiendan nuestras justas reivindicaciones. Porque queremos seguir viviendo en nuestros pueblos y es posible un futuro, pero para ello es imprescindible que se legisle escuchando y teniendo en cuenta las necesidades del medio rural, estableciendo compensaciones o figuras impositivas a favor de nuestros territorios para contribuir al mantenimiento, siempre desde la responsabilidad ecológica y medioambiental y, sobre todo, avanzar en una verdadera restitución territorial. La regresión demográfica es un problema de Estado. Está reconocido también, la población también lo siente así. Pero solo lograremos luchar contra la despoblación si desde todas las administraciones y asociaciones municipalistas que están en el propio territorio encontramos fórmulas para trabajar coordinadamente y así garantizar servicios, recursos y oportunidades laborales en el medio rural. Solo así mantendremos vivos nuestros pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa Bardají. Y tiene la palabra ahora el periodista Chema López Juderías. Habla en nombre de la Red de Periodistas Rurales, es director del Diario de Teruel. Adelante. Gracias, vicepresidenta, por acogernos hoy aquí en el Senado. El periodista Manuel Campovidal ideó, alentó y montó hace unos años lo que se conoce como la Red de Periodistas Rurales, cuando la despoblación todavía no formaba parte de la agenda de las administraciones más alejadas a los territorios, porque las más cercanas a los territorios sí que siempre han estado muy preocupadas
Pues Manuel nos reunió a un grupo de periodistas de toda España para intentar aportar nuestro grano de arena o nuestro montón de arena, según se mire, para arreglar dos problemas muy graves que tiene este país, las desigualdades territoriales y también la curva demográfica, que no hace falta que lo cuente aquí, va cayendo constantemente. Si algo he comprobado en todos estos años en la red de periodistas es que en España hay decenas y decenas de medios de comunicación, grandes, pequeños o intermedios, que son muy importantes, que juegan un papel fundamental en sus provincias. Son la memoria histórica, son los narradores de su realidad y, mucho más importante que todo eso, además, son los altavoces de sus reivindicaciones. Y hoy me quiero acordar aquí, en el Senado español, de los periodistas y de los medios de comunicación de Ucrania, especialmente de los medios que trabajan en ciudades y en pueblos pequeños, pueblos que no sabemos ni pronunciar y que, por supuesto, no sabemos localizar en un mapa. Esas radios, esos periódicos, esas televisiones están contando una guerra, igual que hacen el resto de los medios de comunicación de todo el mundo, pero con la diferencia de que ellos llevan contando el conflicto desde hace muchos años. Todos sabemos que la invasión de Ucrania no ha ocurrido de un día para otro. Esos periodistas han narrado durante años las tensiones con Rusia y se lo han contado a sus sociedades. Cuando los historiadores dentro de unos años quieran poner en contexto y contextualizar todo lo que ha pasado antes de la invasión, tendrán que recurrir a las hemerotecas de esos medios de comunicación, grandes y pequeños, insisto, porque ellos fueron los primeros en contar un problema que fuera de Ucrania, hace tan solo unos días, no nos interesaba casi a ninguno de los que estamos aquí. Ahora mismo, esta mañana, hay en Mariupol, en Kharkov, en Kiev, periodistas de todo el planeta. Pero antes siempre ha habido en esas mismas ciudades y en otras muchas periodistas y profesionales que han certificado y han narrado todo lo que estaba pasando. Y digo esto porque es más necesario que nunca ahora, en un mundo tan globalizado y tan impersonal, valorar el papel que juegan los medios de comunicación más pegados a los territorios. Los que están pegados al territorio, los que lo cuentan desde hace mucho tiempo. Porque los medios de información de sitios pequeños, como yo trabajo en la provincia de Teruel, van primeros a los sitios, cuentan lo que nadie cuenta, pero sobre todo cuentan en primer lugar cosas que luego nos interesan mucho a todos los ciudadanos. Y pongo otra vez el ejemplo de Ucrania. Sería bueno que todos los ciudadanos entendiéramos que esos periódicos, esas radios, esas televisiones, esas páginas web o esos canales de información en cualquier formato forman parte de nuestra identidad y son un valor importantísimo en todos los pueblos y ciudades. Son un valor muy importante porque sirven para certificar todo lo que se está haciendo contra la despoblación, en muchos casos en España, contra la despoblación, pero también contra la desaparición, en los casos más extremos que vivimos en España. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Chema, y gracias, yo creo que de parte de todos, ¿no?, por esa referencia a los periodistas de Ucrania, efectivamente, a los de los grandes medios y a los de las pequeñas también localidades, porque también hay ahí periodistas rurales en Ucrania y en pequeñas ciudades. Muchísimas gracias por esa intervención. Vamos ahora a darle la palabra al presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, a Secundino Caso. Adelante. Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por invitarme. La vicepresidenta del Senado, muchísimas gracias por acogernos en esta casa. Y bueno, después de ese análisis que has hecho, Manuel, sobre la situación del mundo rural o de las expectativas, es muy difícil no estar absolutamente de acuerdo. Y luego, después de escuchar a la cantidad de compañeros que han hablado, alcaldes y sociedad civil que han hablado, ¿no? Es cierto que los que llevamos muchos años en esto del mundo rural y de las alcaldías y de los grupos de acción local, es verdad que tenemos que ver de alguna manera, tenemos que ver el vaso o la botella medio llena, ¿no? Es verdad que está en la agenda política, en la agenda mediática, y es verdad que lo del mundo rural interesa. Y también es cierto que hay un antes y un después. Después de la pandemia, creo que ha contribuido a cambiar el relato y a dignificar la vida del mundo rural y de alguna manera se siente orgulloso. Pero también es cierto, por decir algún pero, que un agravio hacia el mundo rural de más de 50 años no lo vamos a solucionar ni en 3 ni en 4 años, ¿no? Tenemos que tener conciencia de que la mirada tiene que ser a largo plazo y tenemos que hacer las nuevas bases de lo que queremos hacer en el mundo rural en las próximas décadas, ¿no? Y esto sé que crea mucha ansiedad.
Y tenemos que ser conscientes también de qué estamos hablando, o recordándonos de qué estamos hablando. Estamos hablando de un mundo rural donde prácticamente la única administración que opera allí, más allá de los grupos de acción local, son los ayuntamientos, esos pequeños ayuntamientos, y estamos hablando de ayuntamientos, más del 60% de los ayuntamientos de España tiene menos de 1.000 habitantes. Estamos hablando que 5.000 de los 8.000 tienen menos de 1.000 habitantes, donde su alcalde prácticamente no cobra dinero, el secretario viene una vez cada 15 días, no tiene técnicos, no tiene estructura. Y lo enlazo con algo que han dicho todos mis compañeros y ha dicho el ponente, el tema del rural proofing y hacer leyes a favor del mundo rural. Es muy difícil que el mundo rural acoja los fondos de las iniciativas, de las órdenes, incluso de los fondos de recuperación, si no le damos herramientas para que los puedan coger. No tienen herramientas para poder acogerse a esas órdenes, no tienen técnicos cualificados para hacerlo, lo ha dicho el ponente, pero ni siquiera las órdenes están pensadas para el mundo rural. Pongo rápidamente dos ejemplos. Hemos analizado ayer a nivel nacional la orden que ha salido de cuantía económica importantísima con el tema de rehabilitación de viviendas públicas. No está pensada para el mundo rural. Está pensada a partir de €500.000 euros, no entran la demolición, no entran las estructuras, no está pensada para el mundo rural. Nadie pensó en eso. Recientemente era una oportunidad los planes de excelencia turística en destino, y Paco Boya lo sabe porque echó una mano importantísima al mundo rural cuando nada más salir la orden nos pusimos en contacto con él para decirle que era imposible que el mundo rural se podía acoger a eso que era tan fundamental para el mundo rural, si no se tenía en cuenta que no podíamos poner el IVA, no podíamos poner ese 21% del IVA por ser ayuntamientos muy pequeños. Afortunadamente, eso lo ha solucionado. Tenemos que darle las gracias a Paco por ponerse en manos de Hacienda y por buscar una solución que creo que es importantísima, ¿no?, para poder acogerlo. ¿Con esto qué quiero decir? Pues quiero decir que no pensamos, se nos olvida a quién queremos ayudar, se nos olvida diariamente a quién queremos ayudar. Y no hacemos leyes específicas ni ponemos herramientas para poder ayudarles. Y luego yo, para terminar, porque no quiero acaparar muchísimo tiempo, solamente quería hacer una reflexión. Los grandes retos que tenemos como sociedad en España pasan por el mundo rural. El cumplimiento de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la gestión del agua, del aire, de la alimentación, de las energías limpias, pasan por el mundo rural, pero no vamos a poder hacerlo. Hoy hay una contestación en muchísimos lugares con muchísimas de esas cosas que necesitamos como sociedad. Necesitamos sí o sí incorporar a los agentes sociales, a la sociedad civil en la toma de decisiones. Tenemos que hacer estructuras potentes en el medio rural para hacer protagonistas a la gente que vive en el medio rural. Podemos crear las nuevas o incluso, ahora barro para casa, potenciar las que ya existen, que son los grupos de acción local. Tenemos que crear el observatorio rural. Alguien tiene que crear el observatorio rural para que todo esto no nos pase. Hoy estamos decidiendo o vamos a decidir si queremos una España rural o no la queremos una España rural. No podemos desaprovechar estos 3 años de fondos de recuperación de la Unión Europea que no lleguen al mundo rural, porque luego se nos pasará. Y luego, para terminar, una observación con la España vaciada y con esto que llamamos reto demográfico despoblación. Creo que hay que diferenciar el anhelo de capitales de provincias, que estamos totalmente de acuerdo, y que han puesto de moda, de moda, igual no es la palabra más oportuna, pero nos han ayudado a poner en la agenda política y mediática el tema de la España vaciada y abandonada, pero en muchos casos no estamos hablando de despoblación. En muchos casos lo que estamos hablando son de capitales de provincia que se han sentido abandonadas con respecto a otras capitales en su propia comunidad autónoma. Pero no estamos hablando de despoblación en muchos casos. En cambio, hay una cantidad de pueblos repartidos en el exterior que sí que estamos hablando de despoblación y que necesitamos ese territorio para esos principales objetivos que tenemos como sociedad en España. Tenemos que ser capaces de incorporar a los ayuntamientos, a los agentes sociales y económicos para buscar una solución entre todos. Muchísimas gracias. Gracias. 2 intervenciones más y le damos la palabra al secretario general de Reto Demográfico. Teresa López es la presidenta de FADEMUR,
la Federación de Mujeres Rurales. Adelante. Buenos días a todos, a todas. Vicepresidenta del Senado, secretario general para el reto demográfico, querido Manuel, muchísimas gracias por invitarme a participar en este acto como presidenta de FADEMUR, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales. Nosotras, lo sabéis, representamos a mujeres que viven y que trabajan en el mundo rural y, sobre todo, que quieren seguir haciéndolo. Y creemos que las mujeres somos la clave para que el mundo rural tenga futuro. Lo creemos nosotras y los datos lo confirman, porque cuando nosotras nos marchamos de los pueblos comienza la masculinización del territorio y es el punto de partida para el despoblamiento, con lo cual tener en cuenta las necesidades de las mujeres es prioritario para abordar con eficacia esa lucha contra la despoblación y hacer frente al reto demográfico. Y hoy, que toca hacer balance, comienzo con una petición que ya te trasladé, Manuel, y es que el año que viene hagamos este ejercicio desagregando por sexos para saber si la percepción de las mujeres y de los hombres es la misma o no. Seguro que nos va a aportar una información interesante que va a servir también pues, para incorporar, ¿no? y para evaluar cómo está resultando el impacto de todas estas medidas. Os avanzo lo que nosotras desde FADEMUR consideramos. Compartimos, como se recoge en el estudio, que se ha hecho un magnífico trabajo de análisis y de pedagogía que ha conseguido que la lucha contra la despoblación y el reto demográfico esté incorporada en la agenda mediática y en la agenda política. Valoramos muchísimo que por primera vez, además de diagnóstico, que es algo que se ha hecho periódicamente durante estos años, haya presupuesto, haya medidas concretas con un presupuesto asignado. Creemos que eso verdaderamente es el hecho diferencial, que además de la voluntad política, existe esa voluntad de intervenir con recursos en el territorio para frenar la despoblación. Destacamos que entre esas medidas esté, por supuesto, presente la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, pese al discurso negacionista que trata de abrirse camino en el populismo más extremo, ¿no? El resultado de ese negacionismo ya lo conocemos, solamente nos considera como cuidadoras y como reproductoras, y el resultado es que las mujeres nos marchamos, con lo cual que se integre la igualdad de oportunidades nos parece determinante. Esperamos ansiosas el resultado de las medidas que ya están comenzando a llegar a los territorios y esperamos conocer cuál es el impacto sobre la vida de las mujeres y ofrecemos pues nuestra ayuda y nuestra colaboración leal para que se adapten a la realidad, para que se conozcan, para que las mujeres en el territorio las puedan aprovechar. Nosotras queremos apurar los tiempos porque la verdad es que se están sucediendo de una manera vertiginosa. Estábamos saliendo de la crisis económica provocada por la pandemia y hemos entrado en una nueva crisis económica, ¿verdad?, provocada en este caso por esa injusta y terrible guerra en Ucrania. Una crisis que impacta sobre el conjunto de la población, sobre todos los sectores, pero que debemos prestar especial atención en que no revierta lo que hemos conseguido avanzar en cuanto a lucha contra la despoblación y reto demográfico. Y en este sentido creemos que es necesaria, y lo decía antes Ana, una protección especial hacia la agricultura y la ganadería familiar, que es el modelo en el que las mujeres estamos. Las medidas que ayer anunció el Ministerio de Agricultura creemos que van por el buen camino, modulando y haciéndolo con criterios sociales. Pero necesitamos fortalecer más esa protección hacia la agricultura y hacia la ganadería familiar. Y para finalizar, queremos hacer un llamamiento al trabajo leal y a la colaboración en red entre las distintas administraciones y con la sociedad civil. Creemos que es imprescindible, es esa alianza, ¿no?, para conseguir los objetivos que dice el ODS 17. Y es que si pensamos en desarrollo sostenible, el de España pasa necesariamente por luchar con éxito contra la despoblación. Gracias. Muchísimas gracias. Trataremos de incorporar esa diferenciación el próximo año en nuestro estudio, en la cátedra, entre hombres y mujeres, en la perspectiva de género. Este año hemos dado un salto. Hemos incorporado a emprendedores y hemos incorporado a jóvenes. Y hemos visto que ahí había algunas diferencias de percepción y justamente estos dos han sido los grupos más críticos, incluso más que las propias plataformas que han intervenido en un número significativo, porque han respondido 30, aunque fueron invitadas todas. Y por último, en este grupo de sociedad civil tiene la palabra una representante del grupo de jóvenes, y el grupo de jóvenes, en este caso de jóvenes de Castilla y León, así que Irene Barahona, adelante cuando quiera. Bueno, gracias a nuestros anfitriones.
Gracias por permitir hablar a los jóvenes de Castilla y León. Gracias por querer escucharnos en este momento, con la urgencia de que dentro de poco quizá ni seremos tan jóvenes ni tristemente algunos de nosotros viviremos en Castilla y León. Según las estadísticas, la edad media de la comunidad es de casi 50 años. Algún día también dejaremos de ser los primeros en pérdida de población, porque si no queda nadie, nadie podrá irse, como bien ustedes saben. Aunque nosotros seamos el epítome de este problema, la realidad es que España en sí sufre de desequilibrio poblacional. Las calles de Zamora están vacías. Esta mañana las he recorrido para coger el tren en la que podría ser una de las horas puntas más sosegadas de España. En 2040, el lugar en el que nací será el territorio más envejecido de la Unión Europea. Mientras tanto, millones de jóvenes se asfixian cada día en Madrid, como vimos durante la pandemia. El equilibrio en España, si algún día existió, ahora está roto y la despoblación, como ustedes saben mejor que yo, es solo una de la cara de la moneda. Dentro del colectivo de jóvenes de Castilla y León somos pacientes. Entendemos que este daño de raíz estructural no se arregla tan rápidamente como nos gustaría. Pero desde 2019, aunque han sido algunos los pasos que se han dado, desde luego no son suficientes. Los números, por el momento, siguen en nuestra contra. Mientras aún haya tiempo, nosotros seguiremos trabajando para dar a los jóvenes la oportunidad de elegir dónde quieren quedarse, para dar la oportunidad de creer que este sistema sí funciona, para dar trabajo, en conclusión, porque fuera de romanticismos, eso es lo que de verdad nos permitirá volver. Necesitamos revertir la situación de falta de oportunidades. En 2021 presentamos un plan de 48 propuestas con más de 200 acciones concretas para hacer esto posible. Propusimos convertir la región más grande de Europa en un polo logístico, también en un núcleo de la industria biotecnológica, en un gran generador de energía, en un gran campus y más de más I, en un lugar con relevo generacional para nuestra agricultura y nuestra ganadería, con impulso a la industria de la transmisión alimentaria para retener ese valor añadido dentro de Castilla y León. Estamos en una etapa histórica de financiación europea, como muchos de los compañeros ya han mencionado, gracias a los fondos Next Generation. Por favor, no dejemos pasar este tren. Puede que no vuelva, como en el caso del de la Ruta de la Plata, las conexiones de Aranda o la frecuencia de Salamanca. Yo hoy he tardado 1 hora en llegar desde Zamora a Madrid, 200 kilómetros de un plumazo. El tren ha llegado. Ahora usémoslo para vertebrar el territorio. Es una inversión de miles de millones que debería hacer posible que, aunque Castilla y León no tenga mar, tampoco nos haga falta para ser productivos y competitivos. Innovación para una tierra con uno de los mejores niveles educativos del país, pero que no puede retener talento porque no tiene con qué. El 50% de las tituladas, hablo de mujeres, emigran. Pedimos innovación de la que no solo nosotras podamos beneficiarnos, sino también otras comunidades. España no tiene ni una sola autonomía que se considere líder en términos de innovación según datos de la Unión Europea. Queremos innovación y la queremos descentralizada para, en el futuro, dibujar un nuevo equilibrio. Ahora, pocos pueden vivir en Castilla y León, pero tampoco en Madrid. No les aburro con datos de jóvenes pobres y precarios. Hemos sido pacientes desde 2019. En 2020 presentamos un plan de retorno, también los retos frente al COVID. En 2021 un plan de propuestas. Aunque el tiempo se acaba y poco más está en nuestra mano, seguiremos trabajando. Queremos agradecer haber podido llegar hasta aquí y el trabajo de todos los que nos acompañáis. Los jóvenes seguimos porque cruzarnos de brazos no es lo nuestro. Gracias. Muchísimas gracias por las intervenciones de todos. Y ahora tiene la palabra el secretario general de Reto Demográfico, Francesc Boya. Si me permite romper el protocolo, yo creo que todos estaremos de acuerdo que además de esa importantísima responsabilidad política, es un activista del mundo rural. Yo me permito añadir todavía algo más. Es un activista y un activador, porque, por ejemplo, a un servidor, hijo de la España despoblada, fue él el que hace 4 años me dijo: tienes que venir a una asamblea de Femenbalses, y allí me hizo la pregunta: ¿cómo afloramos esto? ¿Cómo realmente España se entera que aquí tenemos un problema? Y en esa batalla estamos desde hace 4 años. Tiene la palabra Francesc Boya.
Muchísimas gracias, vicepresidenta, por acogernos en esta casa de todos, ¿verdad?, y la casa del territorio, que tuve el honor de compartir durante algunos años de mi vida, no muchos, algunos, pero que sirvieron también, como decía la presidenta, ¿verdad?, para empezar a trabajar sobre este reto, que más que un reto creo es un auténtico desafío, ¿no? Quiero agradecer también a Manuel, bueno, sus palabras por supuesto, pero son de amigo, por tanto hay que marcarlas en ese contexto, pero en todo caso porque su labor ha sido fundamental también, ¿no? Y en este caso por divulgar, por aflorar, por implicarse de la manera como se ha implicado en todo este proceso. Y quiero agradecer las voces de todos los que habéis hablado. Yo es que pensaba, es que casi no tienes que decir nada, porque se ha dicho todo, ¿verdad? Y habéis hablado desde diferentes sensibilidades y desde diferentes, en fin, posiciones, tanto desde las responsabilidades institucionales como especialmente, ¿no?, la última intervención de la representante de los jóvenes de Castilla-León, que me ha llegado al corazón, perdonad que lo diga con tanta sinceridad, pero además estaba totalmente cargada de razón, ¿no? Por tanto, la verdad es que para mí es un honor estar hoy aquí, acompañaros en este estudio, que es una vez más un elemento clave para poder identificar y ver también las pulsaciones que tiene el territorio respecto a las políticas públicas que estamos desarrollando. Somos conscientes, lo ha dicho alguien, ¿verdad?, que estamos, creo que ha sido Kundo, estamos ante un problema que tiene muchas décadas, ¿verdad?, que ha venido erosionando el territorio, despoblándolo, y que ciertamente necesitamos una mirada de largo alcance y una política que sea una auténtica lluvia fina que vaya transformando el territorio, y por tanto los resultados muchas veces no son todo lo inmediatos que quisiéramos. Pero yo sí querría decirles que en este momento estamos poniendo las bases de una nueva política pública que sea capaz de generar en este país algo de lo que, bueno, por razones diversas ha carecido, ¿no?, que es ese concepto de la cohesión territorial, que tiene que garantizar que no existan los desequilibrios que en este momento pues de alguna manera se hacen evidentes. Quizás la forma más clara de verlo es con la demografía, pero no se trata solo de hablar de demografía, estamos hablando de muchas otras cuestiones que tienen que ver con el territorio, con el cómo habitamos el territorio. Estamos hablando de despoblación, pero deberíamos hablar también de los problemas de las concentraciones en las ciudades. Se ha mencionado también, ¿verdad?, la situación en la que se vive en las ciudades, que tampoco es idílica, y en cambio, bueno, las ciudades también están en este momento sufriendo unas externalidades muy importantes que hacen que su proceso de sostenibilidad ambiental también se ha puesto en cuestión, ¿no? Por tanto, no se trata solo de recuperar nuestros pueblos, se trata de recuperar una nueva forma de habitar el territorio, y además un territorio que en este momento está absolutamente en el centro del escenario, porque nos hemos dado cuenta que el territorio es donde pasan casi todas las cosas, ¿verdad? Tenemos que generar energía, tenemos que hacerlo en el territorio. Nos hemos dado cuenta con la pandemia lo importante que es tener entornos donde podamos disfrutar de calidad de vida. Estamos, desgraciadamente, con una guerra a las puertas de Europa que nos va a afectar también desde el punto de vista de la alimentación, y por tanto nos damos cuenta que todas esas hectáreas que tenemos abandonadas en nuestro país, qué necesario es volverlas a poner en producción y aprovechar esas oportunidades que en este momento hemos dejado hasta ahora, hemos dejado totalmente orilladas, ¿no? Por tanto, el territorio vuelve a tomar un protagonismo en esta sociedad del siglo XXI, cuando parecía, ¿verdad?, que lo rural era algo anacrónico, era algo que eran los territorios olvidados, pero que eran condenados a no tener futuro. Y en cambio el futuro nos ha demostrado que precisamente lo rural es lo que vuelve a estar en el centro del escenario para dar solución a los grandes problemas que nos plantea el futuro, y entre otros, como también se ha mencionado, los problemas climáticos, que aunque ahora tenemos algunas emergencias en fin, que tienen que ver con la pandemia, que tienen que ver con esta
terrible guerra que está asolando al pueblo ucraniano, ¿no? Pero que en todo caso es verdad que no podemos olvidar que tenemos todavía retos que resolver. La mitigación del cambio climático es uno y, por tanto, esas transiciones que acompañan estos procesos que tienen que ver con la ecología, con la transición ecológica, con la transición digital, con la transición energética, son en definitiva todavía cuestiones pendientes que tenemos que trabajar y que tenemos que afrontar, e insisto, no podemos hacerlo si no tenemos en cuenta el territorio. Por tanto, el reto demográfico, que es como hemos venido a denominar esta cuestión, el primer reto que nos ha planteado ha sido el de la gobernanza, se ha mencionado aquí. Yo les aseguro, hemos hecho avances muy notables en esta materia. El Consejo de Ministros hoy tiene una comisión delegada para abordar estas cuestiones de una forma colegiada y con una mirada transversal. Eso no sé si tiene mucho o poco mérito, pero los que conocen algo la Administración saben de las dificultades que tiene generar nuevas inercias, cambios en profundidad, y eso lo hemos hecho. Les puedo asegurar que ayer tuvimos la comisión sectorial con las comunidades autónomas. Hay un nivel de consenso altísimo en el trabajo. Estamos trabajando el mapa de las vulnerabilidades territoriales, los medidores que nos van a servir también para tener un lenguaje común a la hora de definir los problemas territoriales, es decir, cómo los medimos, cómo sabemos empíricamente qué está pasando en cada territorio, y eso es absolutamente trascendente porque muchas veces hablamos desde la generalidad en un escenario donde hay muchas realidades diferentes, muchas ruralidades diferentes, ¿verdad? Y necesitamos herramientas empíricas para poder medir exactamente qué está sucediendo en cada uno de nuestros pueblos. Bien, eso ya lo tenemos, lo hemos hecho consensuadamente con las administraciones de las comunidades autónomas, también con la administración local, que siempre nos acompaña en estas cuestiones, y empezamos a tener las primeras herramientas que nos van a permitir, aunque sea ahora de una forma aún modesta, pero que nos van a permitir actuar sobre elementos trascendentes de la cohesión territorial. El fondo que se ha creado con este presupuesto para la cohesión territorial es un buen ejemplo de ello, ¿no? Un fondo que tiene que crecer y que estará destinado específicamente a resolver los problemas de inequidad que tienen los territorios. Sucede lo mismo con las convocatorias que saldrán estas semanas para ayudar a los ayuntamientos en, se ha dicho aquí, la innovación, ¿verdad? La innovación es una de las claves de este escenario de futuro que queremos dibujar, y para ello las convocatorias que salen estas próximas semanas van orientadas precisamente a ayudar a los ayuntamientos a generar innovación en sus territorios. Si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora, probablemente el resultado será exactamente igual. Por tanto, necesitamos innovar, innovar, innovar. Y para eso, esa innovación no es una innovación que pueda muchas veces generarse desde las grandes ciudades y aterrizar en el territorio de una forma digámoslo así, gratuita. La innovación se tiene que generar en el propio territorio. Tenemos que generar movimientos de abajo arriba y que, por tanto, esa innovación responda a las necesidades reales de cada territorio. Los territorios tienen que dejar de ser, déjenme que lo diga con toda la franqueza y honestidad, tienen que dejar de ser territorios granero para ser realmente territorios de oportunidad. Y eso exige también cambiar la mirada del mundo urbano, cambiar la mirada de las empresas, cambiar la mirada de las instituciones y, por tanto, construir un relato nuevo. Y yo creo que ese es uno de los grandes éxitos que hemos conseguido en estos años. Y miro a Manuel porque él, Chema, los que nos ayudan desde los medios de comunicación, es verdad que hemos empezado a escribir un nuevo relato de lo rural. El relato de lo rural está en la sociedad, es un relato además que ha ido basculando, ¿no?, desde una situación, digamos, de tópicos a un relato mucho más constructivo, mucho más positivo, y que yo creo que empieza a mostrar la auténtica cara real de ese mundo rural vivo y lleno de posibilidades para el conjunto de nuestra sociedad. No les voy a aburrir con los datos
de la política, de las 130 medidas, de los 10.000 millones, que saben que son una política que está ahí, que se está desarrollando. Estamos prácticamente en el ecuador de esa inversión. Hay logros que veremos en muy poco tiempo, porque el nivel de conectividad de nuestro país va a cambiar radicalmente. Por tanto, hay logros en el ámbito también que se ha mencionado del impulso a la sostenibilidad turística, en el ámbito de la agricultura. Son logros que efectivamente vamos a ir viendo en este tiempo, porque va a cambiar muchas de las facetas donde teníamos retrasos acumulados de muchos años, ¿no? En todo caso, es cierto que hay algunas cuestiones que se tienen que resolver todavía. Constituimos hace poco la Mesa de la Movilidad Rural, porque es una cuestión clave. Necesitamos conectar digitalmente el país, pero necesitamos también conectar físicamente las personas, las ciudades, nuestros pueblos, mallar el territorio, tejer una auténtica malla sobre el territorio que nos permita avanzar en ese sentido, ¿no? Y decirles que construir esos territorios de oportunidades, como se ha dicho también, retener el talento, ¿verdad?, que es una de las claves, retener a esas generaciones mejor formadas de nuestra historia para que no se vayan del territorio, requiere una política, digamos, de grano fino, ¿verdad? Y hemos empezado con el programa Campus Rural en una experiencia que empieza en este curso para que 250, casi 300 estudiantes vayan a nuestros pueblos a hacer sus trabajos de fin de grado o de fin de máster y que, por tanto, entren en contacto con ese medio rural. Además, creemos que ahí vamos a generar también no solo trabajos académicos, sino vamos a generar afecto entre los jóvenes y el medio rural. Pero al mismo tiempo estamos desarrollando algo que es muy necesario y que seguramente convendrán conmigo que debemos hacerlo también desde la Administración General del Estado, la Administración local y las comunidades autónomas, que es hablar de una suerte. Los franceses es un término que tienen muy asimilado, aquí no lo utilizamos mucho, pero es lo de la ingeniería territorial, ¿verdad? El territorio hay que gestionarlo y la gestión del territorio requiere también tener escalas territoriales, tener una visión de ese territorio desde el punto de vista de las inversiones, tener visión sobre ese territorio desde el punto de vista de los elementos endógenos que pueden ser tractores de su progreso y de su futuro. Y para eso esa ingeniería debemos de alguna manera ayudar a las administraciones locales a que puedan hacerse con esa inteligencia que necesita el desarrollo territorial. Porque el desarrollo territorial ya no puede ser un desarrollo únicamente marcado por el interés de los mercados, si no queremos ser territorios granero, ¿verdad? Tiene que ser un desarrollo planificado. Y esa planificación hay que hacerlo desde la inteligencia, desde el estudio y desde el conocimiento del territorio. Y, por tanto, esta cuestión, junto con lo que denominamos inteligencia territorial, es decir, una red. Nosotros le llamamos a eso centros de innovación territorial, una red que estamos desplegando por el territorio y que tiene que ser capaz de aportar a esos territorios ese músculo que estamos reclamando, que sea capaz de retener el talento, de proponer proyectos, de aprovechar los recursos y al mismo tiempo de conectar ese territorio con los centros de las grandes ciudades, con las universidades y con aquellos que son capaces de aportar elementos de valor al territorio. Por tanto, yo creo que eso es muy importante. Es una red que la vamos a desplegar lo más rápidamente posible. Estamos trabajando con las diputaciones y con las administraciones locales y poco a poco, en fin, la vais a ir viendo crecer en el conjunto del Estado, ¿no? Por tanto, dejadme que acabe, siendo perfectamente consciente del enorme reto que tenemos por delante. Evidentemente va a ser un reto de distintos gobiernos y de distintas legislaturas, pero que acabe lanzando un mensaje también en favor de las mujeres. Yo creo que, lo quiero decir con toda claridad, hoy en el medio rural las que están estirando del emprendimiento son las mujeres. Y, por tanto, tenemos un reto enorme, tanto en la prestación de los servicios, que se ha dicho, pero sobre todo en la generación de entornos amables para las mujeres. Las mujeres, cuando se van de nuestros pueblos, tenemos que analizar muy bien por qué se van y, por tanto, ser capaces de generar esos entornos amables que inviten a las mujeres a quedarse,
a seguir siendo tan proactivas como son en este momento, ¿verdad? Miro a Teresa porque estuvimos en Lugo en una maravillosa encuentro con mujeres emprendedoras que nos dejó a todos prácticamente sin aliento, ¿no? Mujeres jóvenes, tenemos que recuperar ese talento, tiene que volver el talento al medio rural. Vamos a hacer lo posible para construir el máximo déjenme que lo diga de una forma muy ilustrativa, ¿no? El máximo de pistas de aterrizaje para que nuestros jóvenes vuelvan y encuentren esos ecosistemas sobre los que construir esos escenarios de futuro, que no se sientan solos, que tengan, como digo, facilitadores que les ayuden. Y por último, acabo diciéndoles, miren, yo soy consciente de que el reto es un reto, a veces me dicen imposible, ¿verdad? Y no lo sé, quizás es verdad que hay territorios que lo tienen difícil, pero yo estoy convencido que si esos territorios construyen un proyecto, si esos territorios tienen voluntad, si hay gente entusiasta y se lo cree, ¿verdad? Como hemos visto aquí en la intervención de la representante de los jóvenes de Castilla-León, el futuro está asegurado, porque no hay nada más fuerte que la voluntad de los hombres y las mujeres que siguen viviendo en nuestros pueblos, que quieren tener futuro y lo van a tener porque creo que van a tener a su lado, creo que tienen a su lado, por supuesto, la Administración General del Estado, pero lo hago extensivo también a las comunidades autónomas y al conjunto de la sociedad de este país que se ha dado cuenta que no puede prescindir de su mundo rural y que esta es una asignatura pendiente que tenemos que aprobar más pronto que tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y todas que habéis intervenido. Para mí ha sido, sin ninguna duda, una ocasión de escuchar de cerca opiniones variadas sobre una cuestión que creo que es, en estos momentos, una punta del iceberg de algo mucho más amplio, que es el fracaso de un determinado modelo económico y social, que afecta de manera distinta a quienes viven en las ciudades que a quienes viven en el medio rural, pero afecta negativamente a todos los ciudadanos y ciudadanas. Cuando uno contempla la orientación de los fondos Next Generation de la Unión Europea y se fija en cuáles son los grandes ejes que se han establecido, la transición ecológica, la transición digital, la cohesión social y territorial y la igualdad entre hombre y mujer, son 4 ejes que podemos analizar tanto en el ámbito de lo urbano como en el medio rural, porque en ambos casos existen gravísimos desajustes, debidos, entre otras cuestiones, a la concentración de actividad económica, turística, de servicios, como decía al principio Manuel, en un 15% del territorio, las grandes metrópolis y las áreas del litoral, algunas áreas de nuestras islas, pero al final los efectos negativos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental se dan en las áreas urbanas y se dan en las áreas rurales. Y es verdad que las áreas rurales han sido las grandes olvidadas, entre otras cosas porque efectivamente cada vez vivía menos gente, porque efectivamente había menos votantes, vamos a decirlo con claridad. Es decir, allí donde no hay personas, pues quizá el interés político decae. Y esto ha cambiado, afortunadamente ha cambiado, porque ahora ya no se trata solo de contentar a los ciudadanos que viven mayoritariamente en las ciudades, sino que también hay que mirar qué es lo que está pasando desde el punto de vista, como digo, de la perspectiva política, de la perspectiva de los distintos partidos políticos que de repente descubren que hay una realidad subyacente que exige respuestas y que a lo mejor son pocas personas comparadas con quienes viven en las áreas metropolitanas, pero que tienen una enorme fuerza porque tienen razones que esgrimir respecto a la pérdida de oportunidades o respecto a la pérdida de lo que es el acceso a derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la atención a la dependencia. ¿Cuántas de estas cuestiones no se han agravado en toda España
con motivo de la pandemia, cuando nos hemos encontrado efectivamente que se habían cerrado muchas escuelas rurales, muchos consultorios médicos en el campo y en la ciudad, pero en el campo, en el medio rural, con el agravante de la dificultad en la movilidad de las personas. Cuánto se tardaba en poder llegar poder llevar a una persona enferma a un lugar donde se la atendiera, ¿no? Yo creo que el COVID ha puesto de manifiesto una de las grandes lacras de ese modelo económico, que ha sido el debilitamiento progresivo del Estado. Cada vez que se dice hay que bajar los impuestos, bueno, díganme qué servicio público quieren ustedes eliminar, porque es que resulta que nada es gratis y a todo debemos contribuir de forma equitativa todos los ciudadanos. Y también debemos contribuir de forma justa a esa necesaria transición ecológica, a esa necesaria transición digital, porque son transformaciones que son totalmente imprescindibles también para nuestra agricultura, para nuestra ganadería, para nuestra pesca. Ahora, esas actividades del sector primario pueden recibir y deben recibir todo el apoyo de las instituciones europeas para reducir la contaminación, para establecer buenas prácticas, que en el fondo lo que harán será, como ya estamos viendo, ampliar nuestros mercados. Cada vez los consumidores de toda Europa son más sensibles ante la trazabilidad de nuestros alimentos y, por tanto, premian e incentivan a aquellos alimentos que se producen de acuerdo con determinadas exigencias ambientales. Pues ahora tenemos la oportunidad inmensa de poder incentivar esa transformación, esa transición ecológica en el medio rural, como tenemos la oportunidad de mejorar, como decía Paco, en esto se va avanzando mucho, mejorar la conectividad en el medio rural. Y, por supuesto, el papel de las mujeres, tanto en el ámbito de lo urbano como de lo rural, es fundamental, simplemente porque es que somos la mitad de la población, no somos un colectivo más al que hay que garantizar sus derechos, somos ni más ni menos que la mitad de la población. Y, además, una mitad de la población especialmente deseosa de ocupar el lugar que nos corresponde en la sociedad. Y por eso esa motivación hace que las mujeres sean mucho más activas, quizás, pero para que haya más natalidad, como alguien ha comentado, para que haya más natalidad, lo primero que hay que garantizar es que la sociedad en su conjunto garantiza la atención a los menores, la atención a los dependientes, la atención a los mayores, y efectivamente estas son cuestiones que en el medio rural tenemos una y otra vez que reclamar esa responsabilidad de las distintas administraciones, en este caso las comunidades autónomas, que son quienes gestionan la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, para que sus actuaciones tengan en cuenta las carencias específicas en el medio rural. Y quiero terminar con una nota, yo diría, de mayor esperanza, porque ese plan de choque que acaba de aprobar el Gobierno de la Nación tiene muy en cuenta actividades propias del medio rural, la agricultura, la ganadería, la pesca, además, por supuesto, del transporte, sin el cual no habría la posibilidad de desarrollar toda una cadena de valor. Pero, además de ello, lo que se ha introducido son la reducción de trabas administrativas. Esto es fundamental, por ejemplo, para proyectos de autoconsumo, para proyectos de generación de energía renovable. El Gobierno ha implementado medidas que van a significar la simplificación y también la mayor implicación de los habitantes del territorio, porque lo habéis dicho, yo creo, en todas las intervenciones, todos estos cambios que debemos hacer sobre un modelo económico que ha demostrado hasta qué punto es obsoleto para la sociedad de nuestros días y la de nuestros hijos, todo esto se tiene que hacer contando con las personas que viven en el territorio. De lo contrario, será muy difícil que sean eficientes. Y, por último, que sepáis que cuando hablamos de los fondos de Next Generation no solamente hay recursos para determinado tipo de inversiones, también hay recursos para contratar personal,
porque sí, las administraciones públicas carecen en muchas ocasiones, no digamos ya los pequeños ayuntamientos, que por supuesto, pero también las diputaciones, también los ayuntamientos de mayor tamaño y también los ministerios, que están en estos momentos desbordados por la necesidad de implementar con rapidez las actuaciones de los fondos de Next Generation. Pues bien, hay fondos para contratar personal que ayude a agilizar los procedimientos, los trámites y para que esa enorme cantidad de fondos que el Gobierno de España ha conseguido de las instituciones europeas se capilarice y llegue hasta el último rincón de nuestro país. Porque al final de lo que estamos hablando es de defender la igualdad de todos los ciudadanos, nazcan donde nazcan, hayan nacido en la montaña o en el valle, en la costa o en el interior, cosa que hoy como hoy sabemos bien que no se cumple. Y por eso estamos aquí, y por eso estamos hablando concretamente de qué es lo que necesita nuestro medio rural. Y estoy segura que con personas como las que hoy nos acompañáis tenemos ese camino abierto y tenemos que tener la sensibilidad desde todas las instituciones democráticas de evitar discursos victimistas o discursos que deforman la realidad. Y en estos momentos los hay. Hay discursos que intentan contraponer, por ejemplo, la agenda digital o la agenda verde a el cambio y la transformación en el medio rural, cuando no solo son compatibles, sino que hay recursos para que esas transiciones sean justas. Y por ello es muy importante el papel de los medios de comunicación, porque alguien tiene que contar las cosas como son y a veces a través de las redes sociales se transmiten informaciones que no tienen nada que ver con la realidad y se contamina la percepción. Y la percepción debe de ser, como lo hacen los buenos profesionales de la comunicación, respondiendo a la verdad de las cosas. Así que muchísimas gracias, Manuel, muchas gracias, Paco, y muchas gracias a todos los que estáis aquí presentes y a los que nos siguen en streaming. Muy buenos días.